Sí, presidente, legisladoras, legisladores, queridos excombatientes, veteranos, héroes de Malvinas, los voy a nombrar, Rubén, para que queden aparte en el acta y que queden en esta legislatura: Rubén Pablo, Ricardo Flores, Jorge Torres. Aparte expresan las distintas regiones de nuestra provincia, como las distintas regiones de nuestro país, de las que, sobre todo de los más humildes también, fueron a pelear a las Malvinas. Las Malvinas son argentinas y nuestros héroes también. Y los veteranos de guerra, los héroes de Malvinas, nos pidieron en la comisión en la que les agradecemos que estuvieran con nosotros, primero valorar y rescatar. Sé que tuvieron su reunión anual en San Antonio, pero también sé que esto es parte de un proceso de trabajo de muchos años, de muchas luchas. Valorar también al Poder Ejecutivo de la provincia, al Ministerio de Educación, de tener esta iniciativa. Decía que los veteranos nos pidieron consenso, y por supuesto que creo que es unánime. Coincido con lo que decía el legislador Berros: si hay una causa que debe ser una causa de unidad nacional, debe ser la causa de Malvinas, porque es una causa que sintetiza peleas, luchas, historias por identidad, por soberanía, por dignidad, por defender lo nuestro, por defender nuestro pueblo, por defender nuestra patria. Los veteranos también nos pedían que no reduzcamos la lucha de Malvinas a 1982, que no la reduzcamos tampoco a la guerra, que no la reduzcamos siquiera a la dictadura. Y por supuesto que acuerdo, y aparte sentí pensando mucho lo que ustedes nos dijeron hace 2 días. Espero poder decir todo lo que quiero decir. Y aparte quiero agradecerles porque esta no es una ley en la que ustedes vienen a plantear reivindicaciones y derechos que por supuesto que los tienen, que faltan y que siempre va a ser todo insuficiente, sino que es una ley en la que nos vienen a pedir para educar a nuestros pibes y para defender a la patria y para construir soberanía. Y también nos hablaron de Latinoamérica y nos hablaron de muchos conceptos que hace mucho no se habla, y eso yo lo quiero traer acá. Seguramente que en la educación, y coincido con lo que decía la legisladora, ¿puedo nombrarte, Mónica? Mónica Silva, ministra de Educación de la provincia y hoy compañera legisladora, que la educación no debe ser dogmática, que en la educación tienen que estar todas las miradas, los libros, que no hay que quemar libros ni que censurar libros, pero sí que el Estado y la educación pública y el país y el pueblo definen, como ella misma decía, prioridades y definen políticas, y que acá hay políticas de Estado, y sí que la educación pública, presentando todo y debidamente asentado y presentando los conocimientos y los contenidos con un origen, explicando el desarrollo, explicando la situación actual, contextuado siempre en espacios sociales, políticos, económicos, expresadas las distintas voces, las distintas miradas, las distintas bibliografías, pero nada nos salva también de decir la verdad, de que los maestros digamos lo que pensamos y de que el país fije una postura política sobre cada uno de los temas. Y en esto sí, los compañeros lo decían: no hacemos apología de la guerra. Levantamos la bandera de Belgrano, decían ellos, con el uniforme de San Martín. Y eso sí,
eso despierta convicciones, eso despierta amor, eso despierta, por supuesto, en nuestros chicos profundas sentimientos de amor a los que tienen al lado, de distinguir esto, que la patria es el otro, es la otra, son les otres. Y también que en esto, lo decía el legislador, te puedo nombrar, Marcelo Sigol, y coincido también que hay dolores que tenemos, que hay heridas que no están cerradas, que por supuesto que siempre vamos a recordar. Es una psicoanalista argentina, Silvia Blechman, falleció hace pocos años. Ella decía, si nosotros los argentinos hiciéramos y le diéramos más bolilla, antes que a lo que a algunos ahora les apareció de nuevo y están preocupadísimos por el riesgo país, hiciéramos el indicador del dolor país, creo que cambiaríamos muchas cosas más. Y por supuesto que acá hay muchos dolores. Y nadie puede olvidar esos dolores que lo nombraban, que tienen que ver con el no reconocimiento, con el olvido, con el no recibimiento, con años que se llamaban de desmalvinización, horrible palabra. Si esta ley es algo, es una ley de malvinización de la patria, malvinización de la educación. Después tuvimos las épocas del paraguas, ningún paraguas. Lo que tenemos que disputar es la soberanía, y por supuesto que en la educación también hay disputas. También se disputa el contenido y se disputa el conocimiento y se disputa la direccionalidad de los mismos. No existe la educación técnica, la educación abstracta. Yo en eso quiero, sí, en función de los pedidos de los veteranos, de que centremos también en una lucha de Latinoamérica, citar 3 antecedentes, porque para pensar la educación de Malvinas, las clases dominantes siempre nos hacen que no tengamos historia, y la tenemos, y muy rica. Y para vincular educación con política, con soberanía y con pelea contra los imperialismos y los colonialismos, las tenemos. Uno fue el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que si hay algo claro que nos decía Simón Rodríguez es que en esta parte del globo terráqueo no podemos copiar. Él decía, inventamos o erramos. Y justamente este es uno de los temas en los que hay que inventar, en los que hay que producir el conocimiento para enseñar soberanía en nuestro momento. Y eso es lo que decía otro pedagogo, otro maestro que también agarró las armas y salió a luchar por la liberación, que fue José Martí. Y José Martí decía que a los chicos hay que educarlos para su tiempo, no para nuestro tiempo, para su tiempo y para nuestra América. Y usaba el concepto de nuestra América. También decía José Martí que la patria es la humanidad. Y por último a Pablo Freire, más cercano, brasilero, que también vinculaba los procesos educativos con procesos de emancipación, con procesos de representación de los oprimidos, con procesos de lucha porque todos y entre todos aprendamos y enseñemos, que fueron parte y base de muchos de los debates y de las construcciones curriculares que pudimos rehacer a partir de la recuperación de la democracia. Río Negro en eso tiene experiencia de haber producido construcciones curriculares propias en los 80. Creo que sí, en eso tanto el gobierno de Álvarez Guerrero, de democratizar la educación en la provincia de Río Negro, generó procesos participativos y de construcción de políticas curriculares que nos permitieron tener estas iniciativas. No quiero extenderme mucho más en educación, por supuesto que también
Hoy tenemos a quien escribió y estudió justamente la relación entre la educación y los imperialismos y los colonialismos, que fue la doctora Adriana Puiggrós. Por supuesto, este libro lo escribió hace 40 años, Imperialismo y Educación en América Latina, y no lo pudo escribir acá en la Argentina, porque siendo la decana muy joven de Filosofía y Letras, donde se estudiaba Ciencia de la Educación, tuvo que exiliarse en México. Hoy, esta pedagoga, que es para mí la mayor pedagoga que tuvimos en la Argentina, una pedagoga reconocida en toda América Latina, hoy es nuestra secretaria de Educación de la Nación. Así que en eso comprometer con Mónica, con la ministra, con los veteranos, con esta legislatura, ponerme a disposición para que estas políticas, para que esta ley estén, por supuesto, trabajadas en el Ministerio de Educación, en el nuevo ministerio que mencionaba el legislador Berros de Malvinas, que conduce Daniel Filmus, anterior ministro de Educación, que incorporó en la Ley de Educación Nacional la prescripción constitucional que ustedes nos pidieron y que son la base legal que junto con la legislación provincial y la legislación nacional que conforma esta ley. No me quiero extender, había resaltado resoluciones del Consejo Federal de Ministros en este sentido, de políticas educativas en este sentido. Sí quiero decirlo muy claro, no siempre se hicieron las mismas políticas educativas, no siempre se hicieron las mismas políticas en defensa de las Malvinas. Estos últimos años vino un ministro a nuestra provincia a decirnos la lógica, una pésima metáfora de hacer una nueva conquista del desierto con educación. No queremos ninguna conquista del desierto, no queremos ninguna guerra, queremos luchas por la soberanía y por la dignidad. La otra cuestión, vino el presidente, lo escuchamos, decir que no había que caer en la escuela pública. Pero tal vez otra cosa muy grave, y este proyecto creo que es opuesto a esas políticas, fue querer decir que tenía que haber una educación para disciplinar a los más humildes y que los eduque la Gendarmería, y la provincia de Río Negro, Bariloche, fue una de las experiencias de ese engendro que armó Patricia Bullrich. Acá estamos diciendo nuestros chicos tienen que educarse en la escuela pública y tienen que educarse en una política nacional, en una política soberana, que es la que estamos recuperando. Yo, por supuesto, que en eso sí, reafirmo, tuvimos una década ganada en educación y derechos humanos y tuvimos 4 años de retroceso. Y este proyecto creo que va en otro sentido, porque también tenemos en nuestra provincia una historia, como la tiene nuestro país, de dominación inglesa. Antes de ser independiente, primero luchamos contra los ingleses, primero tuvimos las conquistas, las reconquistas, y los echamos 2 veces. Y sobre esa base estuvo también el nacimiento de la patria, no solo en 1810. Y en ese sentido sí, por supuesto que coincido totalmente con lo que planteó la legisladora Silva sobre lo de 1820, creo que la Heroína se llamaba el navío con el que fueron en 1820 a poner al primer gobernador en las Islas Malvinas. En 1833 fue esa dominación. Sí quiero, por ahí decir, lamentablemente tuvimos muchas guerras, no solo las guerras de la independencia, tuvimos las guerras internas, las guerras civiles en las que siempre estaba metido Inglaterra, siempre estaba metido el Reino Unido y Gran Bretaña. El mosaico de países de Sudamérica y de Centroamérica no era el proyecto de Belgrano, de San Martín y de Bolívar, no, ese era el proyecto inglés, ese era el proyecto colonialista e imperialista.
Por eso seguimos creyendo y trabajando por una Latinoamérica unida, por fortalecer el Mercosur, por fortalecer estas políticas. Pero decía que hubo otras guerras, lamentablemente. Tuvimos las dolorosas guerras internas. También tuvimos los hechos soberanos, como la batalla de Obligado, como el enfrentamiento al bloqueo anglo-francés, porque vinieron los dos imperios de la época, como si hoy vinieran China y Estados Unidos juntos. Vinieron Inglaterra y Francia a conquistarnos. Y hubo defensa de la soberanía. Y después hubo guerras, sí, lamentables, que se enlazan, a mi humilde manera de ver, se enlazan con después, en el 76, la elección del enemigo interno, el Plan Cóndor, y que fueron la guerra contra los federales, la deshonrosa guerra al Paraguay, que todavía debemos pedirle disculpa al pueblo paraguayo, y que terminó de marcar la disolución y la imposibilidad de tener, como quería Belgrano, un países industriales, países con desarrollo, países con real soberanía. Y nos unimos con Brasil, que también el 7 de marzo celebramos cuando nos quisieron conquistar, también con los ingleses en el medio. Y también tuvimos la guerra, llamémosla, ellos la llaman, y la siguen llamando, la conquista del desierto, otros la llaman la guerra de la frontera, la guerra contra el indio, otros lo llamamos un genocidio, que ocurrió fundamentalmente en nuestra provincia y en nuestra Patagonia. Y hoy muchos ingleses siguen con grandes propiedades y los seguimos beneficiando. Hace poco rionegrinos que hicieron ir a un lago y un inglés, un magnate inglés, un súbdito de la reina, nos lo impidió. Y también eso al oeste de nuestra provincia, pero al este tiene un bruto aeropuerto internacional. Y bueno, estas cosas no las digo contra nadie porque hoy nosotros somos gobierno nacional y vamos a tener que discutirlas, por supuesto. Por supuesto que Malvinas no es solo la guerra de 1982. Malvinas es la lucha por la soberanía. Yo entiendo que a algunos les molesta. Voy a tratar por el pedido de los veteranos de guerra, de los héroes de Malvinas, de construir los consensos. Algunas cosas las vamos a seguir discutiendo. Quédese tranquilo que de los de la servilleta no voy a hablar. Lo que sí, señor presidente, decía que me parece también es otro matiz, perdónenme si tengo matices. La ministra decía que la realidad se construye con todas las voces, con todas las miradas, con todas las opiniones, y la democracia exige eso. Podemos terminar concertando, pero seamos más tolerantes. Yo quiero decir, sí, reivindicar la política del general Perón en defensa de las Malvinas, que muchos la olvidan, pero porque no es solo hablar de Malvinas, es una política que defendía la soberanía, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y por supuesto que hablaba de Malvinas. Su ministro, en la Conferencia Internacional Americana en 1948, fue la primera vez que todos los países americanos pusieron su solidaridad para poner término al coloniaje, y así se define en ese encuentro, coloniaje de las naciones extranjeras ocupantes del continente, y expuso los derechos en disputa con el Reino Unido. Y aparte había otro principio, el de no alineación, el de tercera posición, el del tercer mundo. ¿Y por qué digo esto? Malvinas, sí, Malvinas. Porque ¿cómo hablar de Malvinas sino hablar después lo que ya se mencionó en 1965 bajo el gobierno de Arturo Illia, el gran logro de la Declaración de las Naciones Unidas que obligó y que sigue siendo nuestra base, porque la otra cuestión es evitar el concepto de autodeterminación de los pueblos. No hay autodeterminación de los pueblos
cuando es un imperio británico el que introduce población en territorio nacional. No está concebido, esto es coloniaje. Y también tenemos alguna ventaja que habrá que aprovechar. Hoy Inglaterra está fuera del Brexit. Inglaterra sigue teniendo en Europa un anclaje colonial, en el ingreso al mar Mediterráneo, en territorio español. También me parece importante, sí, marcar que estuvimos en riesgo de otra guerra, una guerra en el año 78 entre nuestro país y Chile. Y justamente creo que los imperialismos, los que dominan este consenso de Washington, esto que hablaba anteriormente y que lo decía Mónica, de quienes diseñaron otra política antes del neoliberalismo de Margaret Thatcher, por supuesto que vieron los avances, como lo vieron en la década pasada acá, los avances en Chile y Argentina, el gobierno de Allende en Chile, el gobierno de Cámpora y Perón, por supuesto que preparó a los imperialismos para el más brutal de los escarmientos. Cuanto más avanzan los pueblos libres del sur, más es la brutalidad, la represión, el genocidio, el asesinato, la tortura, la desaparición, bancada con financiamiento, con inteligencia de los imperialismos. Y eso fue la dictadura en Chile, de la que el pobre pueblo chileno todavía está tratando de salir, y la dictadura militar en la Argentina. Acá sí quiero encuadrar las luchas del pueblo argentino, porque el pueblo argentino nunca dejó de resistir. Ni en los fusilamientos de la Patagonia, ni en el 55, ni en el 76, y precisamente el 31 de marzo de 1982 se hizo el primer paro general contra la dictadura. La consigna era paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. 2 días después estalló la Guerra de las Malvinas. Y eso era la consigna de la CGT, de Gualdini, la CGT Brasil, la que recogió las mejores tradiciones, no la otra, de las luchas de los trabajadores argentinos. Pero lo que gritaba el pueblo en la calle era, y ahí empezó, se va a acabar la dictadura militar. 2 días después tuvimos la guerra, que lo dijo muy bien la ministra, que tuvo que ver también con recuperar la hegemonía y el control de parte de este gobierno. Yo no puedo dejar acá de mencionar también otra cuestión que tiene que ver con lo que hizo nuestro gobierno, nacional. Y también quiero ser muy respetuoso, porque los veteranos nos pidieron que nadie se apropie, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Malvinas es una causa de unidad del pueblo argentino o no es una causa? Pero sí todos tenemos que decir nuestras miradas y construir entre todos, entre los disensos, los acuerdos y los consensos. Hubo una política distinta entre 2003 y 2015. Primero hubo como lo marqué en el peronismo, hubo una política general que posibilitaba políticas de soberanía, pero nacionalizamos YPF, Aerolíneas Argentinas, recuperamos la industria nacional, el mercado y el consumo interno, creamos miles de puestos de trabajo, aumentamos inversión en salud, en educación, en ciencia, en tecnología, en equipar para la defensa a nuestras Fuerzas Armadas, en ponerla bajo la democracia. También en la causa Malvinas hubo el reconocimiento a los veteranos de guerra, el decreto 1357 de 2004, la ley nacional 24.950 de los héroes de Malvinas,
para que lleve cada aula un nombre, que acá en la provincia acompañamos muchas veces y pusimos a varias aulas, porque hubo también una ley provincial y hubo también una resolución que tuve el placer de firmar con otra ex legisladora de esta casa, Eva Darraga, que era la secretaria general, las resoluciones que ponían nombre a política. Por supuesto que hay que profundizar y que hay que continuar, porque no debería haber ninguna escuela de la provincia que hoy no tuviera el nombre de un ex combatiente, de un veterano de una guerra de Malvinas, como también debería llevar algún aula el nombre de algún desaparecido de los tantos que tenemos en el país, de los 30.000, como dijo el legislador Berro, y de los rionegrinos, que tenemos 13 en la ciudad de Chipoleti. La desclasificación del informe Rattenbach, el apoyo a los excombatientes que denuncian torturas y vejámenes, el reclamo de la soberanía que lo hizo la presidenta Kirchner en todo y cuanto foro internacional, ámbito internacional tenía, la eliminación de la política del paraguas, el proyecto Pampa Azul, el Museo de Malvinas, el financiamiento de los espacios de la memoria y esta política que tuvo el final, sí, un gran final, con este fallo de la ONU que amplía lo que nos trajeron los excombatientes, el mapa bicontinental. Estos son los nuevos mapas, del Instituto Geográfico Nacional. Algunos dicen que está al revés. El Instituto Geográfico Nacional los edita de las dos maneras, porque justamente si nos vemos abajo es una cosa y a un costado. Si nos vemos arriba y en el medio, las Malvinas y la Argentina, se ve de otra manera. No los estoy dando vueltas, están editados así, Están editados en realidad de las dos maneras, para que cada uno lo mire de la manera que le gusta, o para aceptar la diversidad que tenemos que tener. Hoy a mí me gusta mostrarlo así, se ve más lindo, se ve más grande, se ven las Malvinas más en el centro, y me gusta ver el mundo así. Los militares decían, los argentinos somos derechos y humanos, y yo soy zurdo. Entonces, si era por lógica, no era argentino, pero yo creo que los que no eran argentinos eran ellos. Por último, presidente, para ir cerrando, debería mencionar lo que se hizo estos 4 años, ¿no? A pesar de la búsqueda de consensos, digamos, voy a aceptar las palabras del ex presidente del bloque, en el Foro Económico Mundial, el expresidente Mauricio Macri, que estuvo con el premier británico David Cameron, se olvidó de mencionar la causa Malvinas. Se le pasó. Estaría en la reposera. El 22 de marzo de 2016 vino Obama a la Argentina. Se le olvidó de hablar de las Malvinas. En septiembre de 2017 hubo una exposición de la Asociación Rural Uruguaya. Se hablaba de las Islas Falkland. Si no fuera por un reclamo de legisladores, la Cancillería argentina no decía nada y participaba. En 2017 Macri se reunió con la premier británica Theresa May. Y nos mintió a todo el mundo le mintió. Porque una cosa, decía Ubaldini, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. A Theresa May, cuando salió de la reunión, dijo que la premier británica le había dicho que estaba dispuesta a hablar de la soberanía. Lo desmintieron a los 2 segundos. Papelón internacional. En diciembre de 2008, el embajador argentino, y esto sí que es grave, porque fue el primer antecedente en 200 años, en 500 años de historia,
El macrismo tiene el honor de haber sido la primera vez que un funcionario habló de las máximas autoridades de la isla hablando de los británicos. Lo voy a decir más bajito para que no lo sigan escuchando porque es un pésimo antecedente de política internacional. Vergonzoso, peligroso y ofensivo para los argentinos. También editaron un mapa donde decía la Falkland. En mayo de 2019, además, porque esto a veces va vinculado también a negocios, ¿no? Le adjudicaron a empresas británicas, ilegalmente además, la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas marítimas cercanas a las Islas Malvinas. En el Museo Malvinas se dejó de izar la bandera argentina. En junio de 2019, la página web de la Secretaría de Cultura publicó un mapa donde decía Falkland Island. Desmantelaron y desfinanciaron todas las políticas de memoria. Entonces, señor presidente, seguramente que esto es un avance impresionante, esta ley, y la vuelvo a valorar todas las políticas, pero ¿será suficiente el día que reconozcamos a nuestros héroes? El día que los pibes de nuestras escuelas sepan más que quién fue Rambo, que en realidad es un invento, una creación de los yanquis para tolerar su derrota en una guerra imperialista, y sepan más, como nos recordaban, quién fue el maestro Cao, quién fue un maestro de la escuela pública, de La Matanza, de La Ferrere, de La Tablada, de los lugares más humildes, que colgó el guardapolvo y se fue a agarrar las armas voluntario. Hace poquito se identificaron sus restos en el cementerio donde están y viven nuestros héroes en Malvinas. Pero también, señor presidente, los veteranos nos pedían otras cosas. Nos pedían que hablemos de soberanía. Yo sí quiero hacer dos menciones, porque también nos pidieron que no hablemos solo de los chicos de la guerra o de los jóvenes de la guerra, y así yo lo escuché. Pero sí los argentinos tenemos que resolver lo que nos pasa con nuestras juventudes y cuidarlas, porque la mayoría de los desaparecidos fueron jóvenes, la mayoría de los muertos en Malvinas, si no todos, fueron jóvenes. Y seguimos matando jóvenes con armas del ejército por la espalda en nuestra provincia de Río Negro. Y eso tiene que cambiar. También, señor presidente, los veteranos nos pidieron que no hablemos solo de la dictadura, pero yo quiero decir algo porque sí, no podría no decirlo. Los militares que entregaron todo, que destruyeron el país, que fueron parte de un genocidio en vínculo con el Plan Cóndor, era imposible que defiendan nuestra soberanía. Astiz, disfrazado como Gustavo Niño, como el Ángel, se infiltró en los organismos de derechos humanos. Secuestró, fue muy valiente como militar. Secuestró y desapareció y las tiraron desde un avión a dos monjas francesas, Alida Dumont y Léonie Duquet. Y también secuestraron y tiraron de un avión a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a las 3 madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga, Mari Ponce y de Vicenti. Las 3 madres que estaban juntándose para sacar una solicitada que de hecho llegó a salir en el diario La Nación, para reclamar por los desaparecidos, por sus hijos. Lucha de las madres, de esas madres que dieron su vida, porque la mayoría son los hijos, ¿no? Pero estas fueron madres a las que también desaparecieron. Lucha de las madres que nos permitió, junto con las luchas políticas también, las luchas de la CGT de Ubaldini, las luchas de la PDH, las luchas de Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Raúl Ricardo Alfonsín, las luchas de
de la democracia, que nos permitieron recuperar esta democracia. Pero también los veteranos nos pidieron soberanía, nos pidieron justamente que peleemos y que hablemos de las millas, que es lo que está en azul, la extensión de nuestro territorio en el mar, que es otro logro de estas políticas. Nos pidieron que hablemos y que en estos currículums se ponga el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico, que discutamos la pesca, la defensa de la posibilidad de pescar, y en eso sí quiero decir también los compromisos que asumió nuestro presidente Alberto Fernández, que lo primero que hizo, su primer decreto número 1, crea un gabinete donde puso al ministro, a un ministerio de Islas Malvinas y puso a Daniel Físmulo al frente de él. Pero también en su último discurso tuvo 3 compromisos. La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, que será plural y asegurará políticas de Estado a mediano y largo plazo, que contará con representantes de la oposición política, del mundo académico, de la provincia de Tierra del Fuego y, por supuesto, de los veteranos de guerra de Malvinas. El otro proyecto fue un proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, que contribuirá a consolidar los derechos de soberanía, estoy leyendo al presidente, sobre los recursos del lecho y el subsuelo, la adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental, etcétera, etcétera. Cristalizar el reconocimiento realizado por las Naciones Unidas sobre el trabajo que nuestro país venía realizando en la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental, como política de Estado. Y por último también la modificación del régimen federal pesquero, para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en nuestros espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos. Señor presidente, seguramente los veteranos saben mejor que nadie que no es fácil ser héroe en Argentina. No le fue fácil a San Martín, no le fue fácil a Belgrano. Uno terminó abandonado en la pobreza, el otro exiliado. Pero creo que hoy justamente estamos juntos, todos, o todos juntos, como quieran llamarlo, reafirmando el compromiso de que este dolor país que hoy tenemos, con estas leyes, con estos ejemplos, los transformemos en la posibilidad de otra vida para todos. Evita decía algo, decía, hay que pelear contra el colonialismo o la bandera flameará sobre las ruinas. Nos dejaron nuevamente un país en ruinas, pero vamos a poner de pie este país con el ejemplo de los héroes de Malvinas, con el ejemplo de los excombatientes, con leyes como estas, con acuerdos donde Malvinas sea un proyecto de unidad nacional para que la bandera flamee siendo la bandera de Belgrano, como dijeron los excombatientes, con el uniforme de San Martín. Gracias, presidente.